Excelente. Bueno, el curso como tal se refiere al manejo de la fatiga y la somnolencia a nivel laboral. Vamos a hablar un poco sobre temas de las definiciones como tal, qué cosa es fatiga, qué relación tiene con la somnolencia, un poco sobre el sueño, y de ahí vamos a entrar a lo que, cómo podríamos manejarlo, ¿no? Desde el trabajador, qué recursos yo podría hacer para poder estabilizar mi sueño, tener una buena higiene, una buena higiene del sueño, un sueño de calidad, y también cómo la empresa puede desarrollar estrategias en base a un programa de manejo de la prevención y la fatiga, para poder sobrellevar estas consecuencias que generalmente se da cuando un trabajador no llega a descansar adecuadamente. Y prácticamente estoy hablando de que cuando un descansador, o mejor dicho, cuando un trabajador no descansas adecuadamente y sobre todo no logra llevar un equilibrio en su vida, tanto la parte de trabajo como la parte familiar como tal, o sea, no hay un equilibrio como tal, va a crecer una cierta insatisfacción laboral. Que va a comenzar desde una insatisfacción emocional y que previo a eso va a empezar a nacer lo que es el cansancio. Voy a ir paso a paso para llegar a ese punto. Pero sí me gustaría, vamos a empezar a definir qué cosa es fatiga, somnolencia y sueño. Podemos entender que la fatiga es una disminución progresiva del trabajo que empezamos a realizar. Cuando yo me levanto del trabajo, mejor dicho, cuando yo me levanto en el día a día e inicio mi jornada de trabajo, ya estoy haciendo un esfuerzo en el hecho de caminar, en el hecho de cambiarme, en el hecho de poder ir a mi trabajo, etcétera. Hay una carga mental que se está generando en mí y que a lo largo del día va a haber una disminución progresiva de esa energía. Es evidente que cuando una persona al amanecer está con una cierta energía, en un 80-90%, ya por la tarde, a las 3 4 de la tarde, ya incluso está teniendo un poco de sueño. Es muy, muy normal debido a que ya son esos lazos de tiempo en que ya la energía ya se está como que disminuyendo. Justamente una de las estrategias es el hecho de las pausas activas, como puede ser un recurso para poder refrescar, estar un poco más atento en el aquí y el ahora, etcétera. Entonces, ya cuando existe una cierta fatiga, ya estamos viendo que empieza el cuerpo a perder su energía como tal. Ojo, no es que esté entrando en un proceso de estrés, en un proceso de desesperación, en un proceso de trance emocional. Es algo tan natural que se da en toda jornada de trabajo y que generalmente va a generar un desgaste. Puede ser un desgaste físico, un desgaste mental o un desgaste emocional. Generalmente, cuando se hace un esfuerzo laboral, un esfuerzo de trabajo, siempre van a estar estos tres ejes, la carga física, la carga emocional y la carga mental. Pero va a depender mucho, sobre todo, del el esfuerzo que nos pone la tarea. Me refiero, si pongamos un conductor está manejando, o sea, está manejando un container, evidentemente hay un esfuerzo más, incluso más mental de estar concentrado en la tarea. Hay un esfuerzo físico como tal, pero hay una mayor cuota de concentración que se da. Entonces, de algún modo, la energía va a estar más en la atención mental. Otra tarea, por ejemplo, diferente sería el tema de la atención al cliente, donde ya de por sí hay que manejar las emociones para no pisar el palito, para no estar de algún modo respondiendo de una manera casi emocional ante una situación incómoda. Y justamente el hecho de poder guardarse las emociones, ser un poco más resiliente, va a generar una cierta fatiga también a largo plazo. Podemos entender entonces que es las exigencias de mi trabajo, del día a día, que van a confrontar a mis características individuales, o sea, a mis recursos personales, o sea, mi capacidad para poder afrontar una tarea, mi capacidad en el tema de mi inteligencia emocional, mi capacidad en mi experticia técnica para poder desarrollar esta actividad. Y que claro, justamente ante la situación va a haber un esfuerzo, una carga, que cuando si se prolonga en el tiempo va a generar una fatiga, un cansancio, una disminución de esa energía.
Ya cuando estamos hablando de fatiga laboral, estamos hablando ya de un riesgo psicosocial que se está generando. El cuerpo está fatigado, el cuerpo está cansado, la mente no está del todo ya concentrada. Quizá un poco, pero ya de por sí está teniendo ciertas dificultades para poder prestar atención. Inclusive el hecho de procrastinar, el hecho de estar procrastinando, es un síntoma que podemos interpretarlo de que ya la persona también está muy agotada o agobiada, que está buscando maneras de cómo escapar de ese agobio. Y una de esas maneras es buscar momentos o espacios para distraerse y relajar la mente. Acá el tema es que es un doble juego, ¿no? Y lo voy a explicar, porque claro, estoy relajándome, pero como no he declarado que es un descanso como tal, sino un descanso improvisado, más adelante me voy a sentir yo culpable porque estoy perdiendo tiempo. Entonces, estoy descansando, pero a la vez me siento culpable. Y para dejar la culpa, sigo procrastinando. Entonces, justamente, qué importante es el hecho también de las pausas y las pausas que tú mismo vas a declarar. Si de por sí ya te estás desconcentrando demasiado en una tarea, si de por sí ya el cuerpo, pues evidentemente ya está del todo muy cansado ante una situación, lo importante es hacer la pausa, es el descanso. Pero claro, ahí van a ocurrir desafíos en que a veces no podemos parar, porque no hay una persona que pueda relevar mi puesto, o porque sencillamente ya me están pidiendo que me quede un poco más, o que ya he hecho todo mi turno noche y justamente ya voy a regresar, voy a ir a mi casa a descansar y me piden que tengo que quedar un poquito más porque yo soy uno de los pocos expertos que puedo manejar este instrumento, esta máquina y que claro, evidentemente me pueden pagar un poco más, pero evidentemente va a haber un cansancio mucho más intenso, que a la larga va a generar que aumente más la fatiga. Para resumir, podemos entender que lo que inicia con la fatiga es este choque entre los recursos personales que tengo y las demandas. Eso genera una carga de trabajo física, mental y emocional, una tensión. Hasta este momento no estamos hablando de un estrés, sino una situación que me incomoda, pero que, bueno, a largo plazo yo lo puedo manejar. Si esta situación incómoda, retadora, se prolonga en el tiempo, va a generar una fatiga, un cansancio, que se puede recuperar por medio de un descanso físico, un descanso mental, por medio de técnicas para relajar la mente, actividades de distracción, fuera del trabajo, etc. Pero pongamos, existe ya una sobrecarga de trabajo, va a haber una sobreexigencia que se va a generar. Porque ante esta sobrecarga, yo voy a tener que hacer un sobreesfuerzo, tanto físico como emocional, para poder estar manejando estas demandas y no me sobrepase, no me venza. Y eso va a generar que la fatiga empiece a aumentar mucho más rápido. O sea, la cuota de tolerancia se empieza a disminuir. Y si pongamos que por más esfuerzo que nosotros estamos realizando, la situación no para, la situación inclusive se complejiza más, ya aparte de la fatiga que está generándose mucho más en mí, porque estoy privándome de descansar adecuadamente para poder estar manejando esa tarea, dejando mis actividades distractoras para poder justamente concentrarme mucho más en el trabajo y poder cumplir con el objetivo, empieza a generarse una mayor tensión emocional. Este malestar emocional va a empezar a fundarse o a crearse por estas ideas, incluso irracionales, de que no estoy siendo capaz de poder vencer esta situación. Me ponen ya en duda y eso me martiriza. Y justamente si yo sigo avanzando con esta fatiga y aparte, o sea, aparte de la fatiga de la afuera, de la situación que me incomoda, estoy teniendo también una situación incómoda en mí mismo, ahí va a haber un cierto detonante para crearse lo que es el estrés laboral. Ya aquí estamos hablando entonces de una palabra mayor
que evoluciona en base a la fatiga. Pero otra de las causas de la fatiga es justamente lo que menciona Sigrid, y lo voy a explicar brevemente. Cuando Sigrid menciona mucho en este modelo teórico de que cuando una persona, pongamos, puede hacer que el reto lo haya cansado y todo, pero ha estado tan concentrado, tan motivado en la situación, que no sentía tanto esta sensación de incomodidad, de fatiga, de cansancio, porque el tema pues le encantaba, le gusta mucho su trabajo, domina mucho, incluso está muy motivado. Y cumple con el objetivo, pero recibe una recompensa que él esperaba algo diferente. Un salario emocional, un cumplido, un reconocimiento, un gracias, un ascenso, un cambio salarial. Esto va a ser el detonante para que empiece a generarse como si la fatiga que estuviese guardada empiece a expandirse nuevamente y a generar un riesgo en el organismo. Quiere decir que cuando el esfuerzo es completamente diferente a la equivalencia de la recompensa, va a generarse no solamente desmotivación, sino también un riesgo físico, ¿no? La base teórica menciona un riesgo cardiovascular, producto de esta fatiga que no ha sido de todo procesada. Caso contrario ocurre cuando hay un esfuerzo importante y la recompensa es equivalente, es lo que yo esperaba. Evidentemente hay un cansancio, pero lo puedo sobrellevar mucho más. Anímicamente, como estoy de algún modo muy animado, muy por la recompensa, la fatiga lo puedo procesar de una manera mucho más tranquila. Y esto se puede explicar rápidamente en base a que generalmente cuando uno ya logra cumplir el objetivo y de algún modo no es lo que esperaba, hay ciertas conductas que pueden generarse como eh, respuestas ante esta situación de desilusión, ¿no? Es el hecho de ya incluso beber en exceso, de faltar al trabajo, de estar incluso consumiendo sustancias psicoactivas. No, eso es en el caso extremo, ¿no? Pero podemos entender que es consecuencia justamente de esta desmotivación, de esta sensación de malestar que ha habido por la no recompensa adecuada. Podemos comprender rápidamente de que la fatiga entonces es un límite que se da entre lo que es el incremento de este estrés positivo, que al principio me emociona ante una tarea, y que poco a poco empieza a haber un cansancio natural, que si es que no descanso adecuadamente, va a empezar a bajar progresivamente, y va a llegar un momento en que ya va a haber una disminución no solamente en mi parte de mi percepción, de mi atención, de mi memoria, sino también ya va a empezar a resquebrajar un poco la parte emocional. Si habrán visto compañeros que cuando ya tienen demasiada fatiga de trabajo, pueden reaccionar inclusive de una manera defensiva, de una manera muy reactiva, porque es tanto la sensación o el agobio que necesitan incluso sus silencios o esas sensaciones de poder estar a solas para poder procesar la información. Y si es que aparece una persona, a pesar de que la persona no quiere de algún modo molestar, ¿no? Ya de por sí el hecho de la presencia puede generar que esté a la defensiva, porque va a empezar a suponer de que le va a agobiar con más cosas. Y eso es producto justamente de que la fatiga no ha sido, en este caso que estoy mencionando, no ha sido del todo bien trabajada, no ha habido un descanso adecuado. Tipos de fatiga, hay física, hay también cognitiva o mixta, ¿no? Siempre cuando hay un esfuerzo físico, mejor dicho, una carga de trabajo, un esfuerzo de trabajo que se da en esta tensión, siempre hay una cuota tanto física como psicológica. Y que claro, va a depender mucho de la actividad que yo voy a realizar. Si la actividad es netamente operativa, va a haber mucho más fatiga física. Claro, también va a haber una fatiga mental, ¿no? Una cierta fatiga mental, pero en otros trabajos donde el trabajo más administrativo va a preponderar más lo que es la fatiga, mejor dicho, más cognitiva, ¿no? Más cognitiva,
más de la disminución en la atención, en la percepción, de la memoria. Si esta situación se prolonga, no descanso adecuadamente, va a generar ya una inestabilidad emocional en el trabajo, así sea física o cognitiva. Porque, bueno, es evidente que nosotros somos seres emocionales, seres que expresamos sentimientos, emociones, y que, claro, nuestro mundo emocional generalmente hay muchas personas que tienen más recursos para poder manejar el tema de su inteligencia emocional. Pero es evidente que cuando una situación es demasiado impactante, muy desbordante, y yo estoy de algún modo trabajando, pero no hago mis descansos adecuados, no duermo adecuadamente, estoy teniendo un hábito alimenticio muy lleno de frituras, no de ejercicio, mi cuota de tolerancia ante mi resistencia, mejor dicho, para extender un poco mi tolerancia y no cansarme, se va a disminuir. Y evidentemente va a generar que haya más cercanía a los cuadros de ansiedad, dolores de cabeza, etcétera. Ahora, el tema de lo que es la fatiga laboral, eh, podemos entender de que esto hay más riesgo, evidentemente, en los trabajadores cuando ya están trabajando en la noche o en turnos rotativos, donde evidentemente, por unas razones naturales, todas las personas pues dormimos en la noche y en el día trabajamos. Y obviamente cuando estamos trabajando en la noche va a haber un cambio en nuestro ritmo circadiano en que tenemos que adaptarnos. Hay un proceso de adaptación que se da. En este proceso de adaptación, ¿las personas se pueden adaptar? Claro que sí. Hay un proceso de tolerancia. Hay personas que pueden tolerarlo incluso un poco más que otras. Pero obviamente, cuando esto se prolonga mucho en el tiempo y no hay de algún modo un descanso adecuado, me explico, que termino mi jornada en la noche y en vez de irme de frente a descansar, ¿no? Previo a comer algo para no dormir con el estómago vacío, y sigo ahí 8 o 10 de la mañana despierto, va a generar o que no descanse adecuadamente. Pero no solamente eso, sino que a largo plazo también va a generar esta cuota de insatisfacción emocional porque no estoy teniendo tampoco momentos para poder yo distraerme. Yo prácticamente regreso a mi casa para descansar y luego despertarme para irme de nuevo al trabajo. Y eso a largo plazo va a generar una insatisfacción emocional en la persona. La somnolencia como tal, podemos entender que es ya el último síntoma que se da en relación al tema de la fatiga. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona en el trabajo está de algún modo muy somnoliento, muy cansado, no quiere decir que es el primer síntoma que se da de la fatiga, más bien es ya uno de los últimos, o incluso el último que se da. Porque el cuerpo ya está muy cansado. Incluso en ciertas partes del cerebro, en estudios mencionan de que hay partes del aparato del cerebro, de las neuronas, de las redes neuronales, donde se están apagando, desactivando. Por eso, cuando una persona está con mucha somnolencia, puede haber ciertos tropiezos, puede haber incluso ciertos accidentes que puedan haber, porque evidentemente ya mi atención no está siendo del todo muy, 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 muy conectada conmigo. Mi atención como tal, mi memoria está de algún modo, se está como desconectando de momentos. Entonces yo cuando estoy muy somnoliento, ya ciertas partes del cerebro se están como medio desconectando. Ahora, evidentemente uno de los síntomas, o mejor dicho, de los signos que se dan cuando hay somnolencia son los bostezos, o esta dificultad ya para mantener la atención como tal. Y bueno, acá llegamos al tema que muchos ya seguramente lo conocen. O sea, cuando hablamos del sueño, podemos entender que es un proceso biológico natural para recuperar el cuerpo ante una situación de fatiga que se da en el cuerpo. Pero no solamente es una recuperación de la energía. Acá no solamente estamos recuperándonos a nivel muscular, sino también a nivel emocional.
¿Qué importantes son los sueños de calidad? ¿Qué importantes son los sueños en que generalmente podemos descansar unas 6, 8 horas? Porque justamente en este lapso de 6, 8 horas hay un proceso de tiempo, una dimensión dentro de estos parámetros de sueño, de estas dimensiones de sueño, donde no solamente descanso a nivel muscular, sino también a nivel mental, ¿no? Y eso más adelante lo voy a mencionar. Podemos comprender de que, claro, el sueño nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, a mejorar nuestra consolidación de nuestro aprendizaje, ¿no? Porque evidentemente todo lo que hemos aprendido justamente en el día, vamos a poder como grabarlo justamente en el sueño, cuando estemos descansando. Y que claro, evidentemente en estos ciclos de sueño como tal, hay lo que yo menciono, el sueño de calidad, que es lo que se da justo ya en la última etapa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona ya va a entrar a una etapa de sueño, hay una parte, que es el tema del adormecimiento, que dura unos cuantos minutos, en que evidentemente es en esta situación donde ya el cuerpo se está preparando para poder descansar. Es aquí donde ya empieza a sentirse un poco la somnolencia. El cuerpo está pidiendo descansar y que justamente entre el lapso de 10 a 20 minutos se puede alcanzar lo que es el sueño ligero. La frecuencia cardíaca y las ondas del cerebro disminuyen, hay un sueño que puede ser incluso muy reparador, pero ya a otras etapas, como pueden ver, ya no solamente es un sueño que de algún modo puede hacer que yo descanse adecuadamente un rato y poder continuar con la actividad, sino también ya, si ha habido un esfuerzo físico como tal, qué importante es tener un sueño mucho más profundo, de inclusive irse a la etapa de la fase 4, ¿no? Fase 3 y fase 4. Porque es en la fase 3 y fase 4 donde ya el cuerpo empieza a recuperarse físicamente, ¿no? Los músculos empiezan a relajar. Pero hasta ese momento, eh, nuestro mundo emocional todavía no empieza del todo a recuperarse. Y sí, sí quisiera explicarles brevemente el motivo. En la fase 5 menciona lo que es el sueño REM. Desde la fase 1 a la fase 4 son las 4 fases del sueño, sueño ligero y sueño profundo, donde la persona no está teniendo, sí, una cierta actividad, evidentemente neuronal, pero en la fase 5 ya la actividad aumenta, ¿no? Existe lo que es el movimiento de los ojos oculares, que empieza a generarse en la fase de sueño REM, donde es en ese momento donde la persona empieza a soñar, empieza a generar imágenes. Al generar imágenes hay mayor energía, mayor actividad neuronal. Y es en el desarrollo de estos sueños que el cuerpo, y esto lo menciona de esta manera, el cuerpo, mejor dicho, la mente, en base a estos sueños busca, de algún modo, sanar, busca recuperarse de una situación inconclusa, una situación de duda o de consulta o de preocupación en base a estos sueños, ¿no? Esa es un poco la base teórica sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Que justamente cuando una persona sueña, evidentemente, no es que esté soñando de la nada cosas sin sentido, sino que hay una interpretación como tal. No me quiero ir un poco ir alejado a ese tema, porque lo que busco acá es mencionar de que justamente si el cuerpo al estar soñando, la mente al estar soñando, está generando estas imágenes, está de algún modo nuestra mente buscando una manera de recuperarse emocionalmente de una situación que me incomoda, me genera duda tanto en la casa, en el hogar, etc. Entonces, por eso es muy importante llegar a esta etapa del sueño REM, porque es en esta etapa donde ya nuestro mundo emocional se empieza a recuperar. Ahora, es evidente que no todas las personas a veces pueden recordar los sueños, es muy normal. Pero de los indicadores, disculpe, uno de los indicadores que nos dice si es que hemos dormido adecuadamente es, si pongamos hemos dormido 6 horas o 7 horas y despertamos y podemos sentirnos un poco más aliviados o tranquilos. A veces ocurre de que cuando descansamos, sentimos que no hemos dormido nada, sentimos que hemos dormido solamente una hora.
Y es porque han habido ciertas interrupciones y no nos hemos dado cuenta de estas interrupciones. Interrupciones que pueden haber sido temas de insomnio que por momentos me despierto y me vuelvo a dormir, o temas inclusive un poco más complejos como estos trastornos de sueño, como la apnea obstructiva del sueño. Cuando se habla de la apnea obstructiva del sueño, podemos denominarlo como un trastorno fisiológico que se da cuando una persona está durmiendo y empieza a roncar. El tema de lo que es la lengua como tal es tanto la relajación, evidentemente, ante esta situación de descanso, obviamente, que la lengua se empieza a bajar un poco y bloquear lo que es la laringe. Entonces, como ya el cuerpo está bien relajado, está roncando y la lengua se está como yendo para abajo, va a haber un momento en que la vía respiratoria se va a bloquear. Entonces, es en ese momento, cuando la vía respiratoria se bloquea, que hay un momento de silencio, un momento de no estar respirando. El cuerpo automáticamente, o la mente, como cuando un motor se ahoga, lo prende de nuevo para poder arrancar el motor y rápidamente uno se despierta, incluso tosiendo, para poder nuevamente descansar y seguir durmiendo y roncando. Ahora, no quiere decir que todas las personas que roncan van a tener una apnea obstructiva del sueño. Generalmente la apnea obstructiva del sueño puede ser por varios orígenes, pero en lo que es la incidencia más se da a veces por el mal hábito alimenticio que se da, por la grasa acumulada que uno tiene, por el mal hábito alimenticio, por el mal ejercicio, y que claro, la grasa va a generar que haya un mayor peso y mayor dificultad para poder respirar adecuadamente. Ahora, otro trastorno es el trastorno de ritmo circadiano, como ya había mencionado. Nosotros somos personas que, bueno, los seres humanos dormimos en la noche, ¿no? Descansamos, mejor dicho, trabajamos en el día. Y que, bueno, eso no quiere decir que no podamos trabajar en la noche. Evidentemente hay un proceso de adaptación, pero va a haber un impacto, va a haber una situación de malestar en el organismo, una situación de malestar en el organismo que nos va a generar de que, bueno, tengamos que cambiar nuestros hábitos alimenticios o que tengamos que tener mucho más cuidado de lo que vamos a consumir, ¿no? Se ha visto personas que pueden abusar un poco mucho de los Red Bulls, de los energizantes, incluso del café. Yo siempre, bueno, he mencionado de que no es que el Red Bull o el tema de lo que es el café como tal, nos va a ayudar a prolongar un poco más, a que tengamos una cierta energía en nuestro organismo durante una jornada, una amanecida. Pero de por sí no es que va a aliviar o nos va a curar de la deuda de sueño que vamos a tener. O sea, la deuda de sueño va a seguir pendiente. Si de por sí el cuerpo te dice, bueno, no has dormido adecuadamente, hay una deuda de sueño que sigue creciendo y que claro, cuando te amanezcas de nuevo, la deuda va a venir como de golpe a cobrarte y para defenderte uno toma su Red Bull y un poco como que empieza a tener mucho más energía. Pero la deuda de sueño sigue ahí, porque ya cuando termina tu jornada, el cuerpo de nuevo te va a pedir que descanses. Y es muy importante y al final es un hecho de que tenemos que descansar adecuadamente entre 6 a 8 horas. Cuando se da el tema de esta importancia de los cambios de ritmo circadiano, se puede ejemplificar en esta gráfica. Podemos comprender de que, bueno, nuestro nivel de atención comienza a aumentar a partir de las 8 de la mañana, ¿no? 8, 10, y a partir de las 2 de la tarde empieza a disminuir. Qué importantes son las pausas activas, inclusive ya llegando a las 3 de la tarde, para poder reactivar un poco el organismo y que se mantenga hasta 5 o 6 de la tarde, cuando ya se finalice la jornada de trabajo, la jornada normal. Pero claro, esta situación cuando se da en una jornada ya nocturna cambia notoriamente, porque evidentemente va a haber un momento en la madrugada donde también va a haber una disminución progresiva de nuestra energía, que se da aproximadamente entre las 2 a 3 de la mañana, y que justamente es ahí donde se tiene que hacer ciertas actividades, ¿no? Como pueden ser las pausas activas, como pueden ser el hecho de poder hacer un pequeño break, ¿no? Como estos pequeños breaks
de poder alimentarse un poco más adecuadamente, para poder resistir unas horas más y terminar la jornada a las 6 de la mañana, que generalmente se acaba el turno nocturno, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles justamente para ir también a la parte de que, bueno, qué factores van a incidir en el tema del sueño. Qué importante es el tema de tener una buena higiene del sueño, el descansar adecuadamente, pero sobre todo también tener un estilo saludable óptimo. El tema del café yo he visto que muchas personas toman mucho café y les ha ayudado bastante, inclusive muchas personas toman café, incluso en las jornadas nocturnas he visto en empresas con un poco de galletas. Hay empresas que tienen de algún modo estos dispensadores siempre disponibles para darles energía, pero también darle alternativas como puede ser el hecho de tomar el agua como tal. Y uno dirá, bueno, agua, es que sí, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene una sensación de querer comer, mucha ingesta, evidentemente uno puede decir, bueno, tiene mucha hambre, pero también hay una necesidad emocional que lo atrae a querer comer ese tipo de papitas, chocolates, etcétera. Y que qué importante es antes de poder iniciar con eso, que bueno, puedes comer tu galleta, puedes tomar tu café con azúcar, no hay problema, es el hecho de también tomar un poco de agua antes de iniciar con una ingesta para poder regular un poco el tema del exceso de estos azúcares, ¿no? Porque como ya había mencionado, también va a haber un impacto negativo entre el exceso de azúcar, el exceso de comer muchas frituras con el aumento de la fatiga como tal. Podemos comprender entonces de que, claro, cuando una persona duerme en el día y trabaja en la noche, una alteración en el ritmo biológico, muy normal. Puede haber problemas tanto de lo que es el desajuste hormonal, alteraciones, etcétera. El cuerpo se va a adaptar. Qué importante es el hecho de respetar siempre mi hora de sueño, de que cuando yo termine mi jornada de trabajo, yo inmediatamente tengo que ir a descansar. O sea, mi hora de sueño no puede ser negociable, porque evidentemente así me pidan de algún modo yo quedarme mucho más tiempo. No solamente es el hecho de que mi rendimiento no va a ser el óptimo, porque puede ser que descanse unas horas y después continúe de corrido en el trabajo, sino que evidentemente va a haber un desajuste mucho más emocional en mi persona, que a largo plazo me va a generar no solamente la fatiga, sino el tema del estrés, ¿no? Qué importante es el hecho de poder descansar adecuadamente. Y que claro, esto es en base a un enfoque multidisciplinario, porque evidentemente no solamente el psicólogo es aquí uno de los actores, sino también es el hecho de poder trabajar con un médico ocupacional como tal, ¿no? Y es prácticamente clave de que tiene que ver siempre un médico para el tema de una evaluación más objetiva de la fatiga como tal, ¿no? Eso también más adelante lo voy a mencionar. En base a las estrategias para la prevención, podemos comprender de que nosotros, como tal, las personas somos responsables de nuestro bienestar, evidentemente, nuestro bienestar emocional y todo, y que tenemos que cumplir ciertas actividades para poder cuidarnos. No quiere decir que la empresa tampoco no tiene que hacer su parte, evidentemente también tiene que cumplir dando un ambiente óptimo para poder trabajar adecuadamente y sobre todo también que pueda darnos las facilidades para poder cumplir con estos descansos programados que puedan generarse luego de terminar la jornada de trabajo. Una de las variantes importantes es que importante es el hecho de poder dormir adecuadamente, y lo vuelvo a reiterar. Usar métodos como el tema de las técnicas de relajación, que importante es, sobre todo para estas pequeñas pausas de 10 a 15 minutos que se puedan dar terminando una jornada de trabajo inclusive, o antes de iniciar para prepararse. Y uno dirá, bueno, el tema del mindfulness, no, más bien yo quiero estar con más energía, pero esto me va a relajar más. Y dije, claro, la idea acá no es pensar de que el mindfulness es solamente algo que me va a relajar o como tal, sino también me puede diseñar ejercicios para activarme, para tener mucho más energía.
es justamente ir de la mano con ambos elementos. Técnicas de relajación a nivel de descanso, de descarga de una buena oxigenación, de descanso, de una oxigenación mucho más pausada, a unas técnicas un poco más activas de una respiración más explosiva, que me va a generar mucha más vitalidad como tal. Ahora, también lo estaba mencionando ya varias veces, es el tema de qué importante es el comer adecuadamente. Comer adecuadamente e hidratarse adecuadamente. El café, como tal, no voy a entrar en discusión, es un elemento que está en nuestra sociedad, nos ayuda, nos da energía como tal, pero sobre todo también hay que ver que yo he hablado con ciertos expertos del café y me mencionan de que el café, por ejemplo, es mucho más enriquecedor tomar el café sin azúcar. Estamos muy acostumbrados a mezclar el café con azúcar, claro, nos va a dar un poco más de energía, pero en realidad el café no necesita tanto el azúcar para que esta energía que nos da el café nos va, no es que vaya a multiplicarse. Ya de por sí el café como tal, sin azúcar, es muy bueno, ¿no? Y sobre todo no va a generar que haya un aumento de peso. Por eso también es importante desarrollar estrategias de si necesito energía, ¿qué alimentos puedo consumir y qué cosas yo puedo regular, ¿no? Frutos secos, fruta, ¿no? No quiere decir que me puedo privar de una galleta, me puedo comer una galleta, pero puedo complementarlo también con lo que le estaba mencionando de tomar también mucha agua, para que no haya esta sensación de querer comer que esté más conectado con lo emocional y no con el hambre de por sí. También, qué importante es la actividad física, el hecho de hacer ejercicio físico a diario o interdiario, ¿no? Siempre tratando de que esto nos va a ayudar a no solamente a centrarnos en el aquí y el ahora, en el presente, estar mucho más desosegados, mucho más relajados, sino también que a nivel de nuestro organismo nos va a ayudar a que podamos sentir mucho más energía, mucho más resistencia para el trabajo que vamos a realizar, sea de corte administrativo o sea algo operativo. Ahora, para una buena gestión de la fatiga en los centros de trabajo, es importante mencionar de que se hace una evaluación siempre lo ideal, ¿no? En base a tres vectores, ¿no? Desde una evaluación de la fatiga fisiológica, que se hace en base a una evaluación mucho más clínica, mucho más médica, sobre nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, nuestro consumo de oxígeno, a una fatiga objetiva en base al tema de lo que son los indicadores en relación a los errores que puedo tener o mejor dicho, mi velocidad de reacción, sobre todo también a la hora de realizar una tarea. Y por último, el tema de lo que es la fatiga subjetiva, ¿no? Es en base a esto ya los autorreportes o la percepción que yo tengo en base a mi fatiga como tal, ¿no? Siempre es importante mencionar de, claro, lo ideal sería que estén estos tres vectores para un tamizaje ideal al inicio, pero a veces se da de que, bueno, podamos solamente tener lo que es la fatiga subjetiva, o sea, cuestionarios de autorreporte, que yo le doy al trabajador para que me reporta un poco cómo va su sensación del 0 al 10 con el tema de su fatiga, y un poco también ver el tema de cómo es su rendimiento laboral en el trabajo, ¿no? En base a la observación, en base a lo que ha habido durante el día a día como tal. Podemos ver acá, bueno, un ejemplo de un cuestionario para lo que es la fatiga subjetiva en base a estos cuestionarios como tal. Y digo subjetiva porque, claro, es la percepción que da el trabajador, que tiene que ser cotejado, siempre importante, con luego una entrevista, una conversación con el psicólogo, para poder un poco dilucidar qué tan válido justamente es o qué tan exacto es con la realidad en base a lo que está percibiendo el trabajador. En lo que es los niveles de intervención, es muy importante mencionar de que, bueno, en lo que es la prevención psicosocial, porque acá estamos hablando, si estamos hablando de que la fatiga es un riesgo psicosocial, hay que prevenir, ¿no? O sea, justamente trabajar bajo estas directrices que estoy explayando. Es importante definir ciertas actividades que se puedan decir, ciertos objetivos, ¿no? Definir horarios razonables y descansos programados en el trabajo. Si de por sí mi trabajador ha tenido una larga jornada en la noche,
darle justamente el descanso adecuado, respetar su horario de descanso para que pueda regresar nuevamente en la noche. ¿No? Porque si es que yo le digo, ¿no? Por más que yo le pueda decir, le pueda ofrecer un incentivo salarial y todo, es un riesgo de por sí que el trabajador continúe trabajando luego de haber estado toda la noche trabajando, ¿no? Porque su concentración no va a ser del todo adecuada. O sea, por más energizantes, por más café que pueda tomar la persona, por más descansos de 1 horita o 2 horitas que pueda descansar, no va a ser lo mismo, porque va a haber una deuda de sueño que va a pedir el cuerpo y que quizá ya de aquí quizá a unas horas, 3 horas, 4 horas, esa deuda de sueño va a venir con fuerza. ¿No? Va a venir con fuerza en base a más desconcentraciones, a irritabilidad, sobre todo. Qué importante es la evaluación física en base con un médico que hace una evaluación y también la parte psicológica como tal. Y bueno, sobre todo también realizar cambios en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, y me refiero a cambios en el sentido más de controles, como puede ser una buena iluminación en los trabajos nocturnos, para que pueda dar esta sensación al cuerpo de que no es que estamos tampoco tan de noche, sino es que estamos de día, ¿no? El simbolismo de que estamos de día, para poder trabajar de una manera mucho más tranquila y sosegada. En lo que es, bueno, ya es la segunda fase de la intervención, es el hecho de poder hacer capacitaciones, ¿no? La sensibilización, la psicoeducación, en base a lo que es la importancia de conocer los riesgos de la fatiga, la somnolencia, y programas de nutrición y gimnasia laboral. Y ya llegando a la tercera fase, que es la intervención, ya es cuando, pongamos, hay ciertos problemas de trastornos de insomnio, trastornos de apnea de sueño, y que ya requieren no solamente la ayuda del médico ocupacional, sino ya de un médico especialista en, en, en trabajos de higiene de sueño como tal, ¿no? Es muy importante mencionar de que uno de los manejos de prevención es el hecho de tratar de que exista unos ciertos factores motivantes en el lugar de trabajo como tal. Como había mencionado, hay una relación muy íntima entre mi capacidad de trabajo, que si es que no hay una retribución que yo esperaba, va a haber una cierta desmotivación y eso me va a generar una fatiga a largo plazo, una fatiga creciente. ¿No? Qué importante es el hecho de poder tener un ambiente laboral donde exista un reconocimiento, que aparte, y que bueno, se puedan cumplir también las promesas que se dicen como tal. Eh, Evidentemente también es el hecho de aquí de mencionar de que, bueno, no todos los ambientes laborales son pues, perfectos, siempre van a haber ciertas discusiones, desavenencias y todo, pero siempre tiene que haber un equilibrio, una comunicación con el equipo de trabajo y nunca decir las cosas así a medias tintas, sobre todo. Si de por sí uno da su palabra de que se va a respetar el tema de los descansos en la noche, uno trabaja y va a descansar en el día, cumplir con esa promesa, no cambiar, porque ya el hecho de cambiar ya, claro, por más que tú le puedas ofrecer y todo, es el hecho de poder, va a generar una cierta sensación de malestar, que a largo plazo va a generar ya en la poca confianza en la palabra de la persona que le menciona esas situaciones. Otras estrategias claramente es el uso de las tecnologías, ¿no? Aplicativos para detectar la fatiga. Hay aplicativos incluso conectados en, en los autos que me van a ayudar justamente a estar en un proceso de alerta, ¿no? Y de detección ante una sensación de somnolencia que pueda aparecer. Y eso va a ayudar mucho a la prevención como tal. Otra de las estrategias sería el tema de lo que yo menciono, la complementariedad de la gimnasia laboral y el mindfulness como tal. Porque aparte de que el mindfulness, la gimnasia nos va a ayudar a descargar el estrés, a centrarnos en el aquí y ahora, en poder estar mucho más tranquilos, es el hecho de que va a haber un aumento de la circulación sanguínea, nos va a mantener mucho más alerta, ¿no? Yo recomiendo de que se pueda mencionar, antes de incluso de iniciar una jornada nocturna,
puede haber un poco de proceso de mindfulness y luego un proceso de activación de gimnasia laboral. Y luego ya finalizando la jornada de trabajo, complementarlo con un proceso de mindfulness de técnicas de relajación para poder llegar a casa y descansar de una manera más adecuada, porque pueda suceder de que como de algún modo uno está ya en el día, todavía no se adecua mucho a poder descansar. Y acá viene también otro tema, ¿no? Antes de ir a lo que es la terapia con SAP, ¿no? Qué importante es el hecho de que cuando uno termina su jornada de trabajo, ¿no? En la noche, sobre todo, también de que el lugar donde va a dormir, el lugar de su casa, esté completamente, bueno, es buscar la manera de que esté muy, poco iluminado, sea un lugar oscuro y que de algún modo no haya ciertas interrupciones. Esto es bien complicado, a veces es lo ideal, pero a veces es muy complicado que se da. Y es tratar también de ahí de buscar ciertos apoyos con el plano familiar para que se pueda garantizar de un lugar adecuado para poder descansar adecuadamente luego de una jornada extenuante de trabajo en la noche. Ya llegando a esta parte, estamos hablando ya de una intervención ya a nivel terciario, ¿no? La terapia con CPAP, que es para poder trabajar la apnea del sueño. Y es en base a estos aparatos que se colocan en la cara para que el flujo del aire se mantenga y no haya estas interrupciones en el sueño. Porque cuando hay la apnea del sueño, las interrupciones son muy repetitivas, ¿no? Y va a llegar un momento en que, claro, no va a dormir de una manera adecuada, se va a sentir muy fatigado de por sí porque no ha tenido un descanso de calidad como tal. Por último, qué importante es el hecho de la psicoterapia, ¿no? El hecho de poder realizar técnicas de relajación, manejo de los pensamientos ante situaciones ya más psicológicas, vamos a decirlo así, producto del tema del insomnio. Quizá el insomnio no es tanto ya por un producto, por una sensación física, sino por una situación psicológica, un miedo, una fobia o una situación estresante que no puedo del todo trabajarlo y que necesito justamente ayuda para poder procesar. Bueno, yo quisiera agradecer a todos chicos.